Hubo un tiempo en que el rugido del león resonaba en las montañas del norte de África, un rugido tan profundo que hacía temblar el alma del desierto. Hoy solo el viento sopla entre las ruinas donde antes caminaba el rey del Atlas, un animal tan majestuoso que terminó siendo trofeo de caza y símbolo de nuestra soberbia. Esta es la historia del último león que rugió y del silencio que dejamos después. El león del Atlas, también conocido como león de Berbería, fue alguna vez el felino más imponente del planeta, una bestia de melena oscura, espesa y ondulada, que descendía hasta su pecho como un manto real. Se movía entre montañas nevadas, bosques espesos y llanuras áridas. Era más grande que cualquier otro león conocido. Los machos podían alcanzar 3 metros de largo, con una melena negra que caía hasta el pecho. Su tamaño impresionaba. Los machos podían superar los 300 kilos. Sus patas eran más robustas, adaptadas para caminar por terrenos escarpados. No necesitaba manadas gigantes. En muchas zonas vivía en pequeños grupos familiares, o incluso en soledad, una estrategia que le permitía sobrevivir en territorios donde las presas eran menos abundantes que en la sabana. Su mirada era profunda, casi humana. Vivía entre los bosques del Magreb, en las montañas de Marruecos, Argelia y Túnez. Allí cazaba antílopes, jabalíes y ciervos, moviéndose con una elegancia casi mística. Pero el león del Atlas no solo era un cazador formidable, era un símbolo. Para los antiguos pueblos bereberes, representaba el espíritu indomable de las montañas. Lo consideraban un espíritu guardián de las montañas. En la antigüedad, los faraones lo temían y lo veneraban al mismo tiempo, pues creían que su rugido era el eco de los dioses. Pero su destino cambió cuando el hombre aprendió a usar el fuego y el arma. A partir de entonces, su reinado comenzó a desmoronarse. Su mayor amenaza no fue el hambre ni los depredadores naturales, fue la obsesión humana por demostrar poder. Desde el Imperio Romano hasta los cazadores europeos del siglo XIX, el león del Atlas fue perseguido sin descanso. Lo admirábamos tanto que decidimos destruirlo, y lo hicimos con precisión y orgullo. Durante siglos, los romanos capturaban a estos leones para los coliseos, los enfrentaban contra gladiadores o los usaban para ejecuciones públicas. El pueblo aplaudía mientras los animales caían bajo espadas y lanzas, un espectáculo de sangre que confundía entretenimiento con grandeza. Con el paso del tiempo, cuando los coliseos se vaciaron, el deseo de cazar al león no desapareció, solo cambió de escenario. En el siglo XIX, los colonizadores europeos llegaron al norte de África, y el león del Atlas se convirtió en el trofeo más codiciado. Cada piel, cada cabeza disecada, era una medalla de orgullo imperial, cada disparo, un rugido que se apagaba para siempre. Los relatos de la época describen a los cazadores posando junto a los cuerpos inmóviles de los leones, rostros sonrientes, rifles al hombro, y el cadáver del rey a sus pies. La fotografía se convirtió en símbolo de dominio, de conquista, de civilización. Pero en esas imágenes también se ve algo más, un vacío en los ojos del animal, y quizás en los del hombre. Mientras más los cazábamos, más escasos se volvían, y cuanto más escasos, mayor era el valor del último. Nadie quería conservarlos vivos, todos querían tener el último trofeo. Así, la especie fue borrada lentamente, bala a bala, como una tragedia escrita por orgullo, y cuando quisimos detenernos, ya era tarde. A comienzos del siglo XX, los científicos advirtieron que el león del Atlas estaba al borde de la extinción, pero sus advertencias fueron ignoradas. Los gobiernos coloniales veían más rentable la caza que la conservación. Incluso los zoológicos pedían ejemplares, alimentando un mercado que mezclaba curiosidad con crueldad. Los últimos individuos salvajes fueron vistos en Marruecos alrededor de 1920, un siglo en el que la pólvora fue más poderosa que la compasión. En 1942, se reportó el último rugido en libertad, en las montañas de Taseca, un sonido que se perdió entre la niebla y el humo de la guerra. El silencio lo reemplazó todo. El león del Atlas no solo desapareció de los bosques, también del alma de África del Norte. Durante generaciones, su figura estuvo en los escudos, las leyendas y las canciones. Representaba coraje, nobleza, equilibrio. Pero cuando cayó el último, una parte de la cultura también murió. La gente de las aldeas contaba historias sobre cómo los leones ya solo vivían en los sueños, los niños crecieron sin conocer su rugido, y el desierto se volvió más silencioso. La naturaleza había perdido a su guardián, y nosotros a nuestro espejo. Aún existen rumores de que algunos ejemplares sobrevivieron en cautiverio, descendientes de los leones que vivieron en los zoológicos reales de Marruecos. Científicos intentaron rastrear su linaje mediante ADN, pero el tiempo y la hibridación borraron casi toda huella genética pura. Hoy algunos zoológicos europeos conservan leones que se parecen al del Atlas, melena densa, mirada profunda,
un aire antiguo, pero son solo sombras, mezclas de lo que alguna vez fue un linaje legendario. La verdad es que el auténtico león del Atlas ya no camina sobre la tierra, solo queda su imagen, congelada en fotografías amarillentas. Y en nuestra culpa, ver uno de esos retratos antiguos produce una mezcla de asombro y vergüenza. El contraste entre la belleza y la barbarie humana. El león parece mirar más allá de la cámara como si entendiera que ese sería su último retrato. Esa mirada fija y profunda se convirtió en símbolo del precio del ego. Los trofeos de caza que antes decoraban mansiones, hoy se exhiben en museos como recordatorios de un crimen disfrazado de deporte. Y el rugido del león que alguna vez estremeció montañas, ahora solo se escucha en grabaciones y documentales. Un eco del pasado que nos sigue juzgando. El impacto ecológico también fue devastador. El león del Atlas era un depredador clave que mantenía el equilibrio natural. Sin él, las poblaciones de herbívoros crecieron descontroladamente, los bosques se degradaron y los ecosistemas colapsaron poco a poco. La desaparición de una sola especie desencadenó una reacción en cadena, una herida invisible que aún hoy se siente. Así, la extinción del león no fue solo un evento biológico, fue un cambio espiritual y ecológico profundo. Un recordatorio de que cada rugido perdido cambia el mundo, incluso si no lo escuchamos. Paradójicamente, el león del Atlas se convirtió en símbolo de orgullo nacional marroquí, una figura que aparece en el escudo del país, como si aún reinara sobre sus tierras. Su imagen persiste como un mito, un espíritu indomable que no pudo ser borrado del todo. Pero detrás de ese símbolo se esconde una historia de exterminio, una historia que el mundo prefirió olvidar. Hoy, los descendientes humanos de aquellos cazadores y colonizadores se enfrentan a su propio legado de destrucción. El turismo de safari, el comercio de pieles y los zoológicos modernos siguen repitiendo patrones antiguos bajo nombres nuevos. El ciclo continúa, aunque el rugido ya no esté. Aún así, hay esperanza. Los programas de reintroducción y conservación intentan devolver al león al norte de África, aunque sea simbólicamente, a través de descendientes genéticos cercanos. Biólogos y naturalistas luchan por restaurar su memoria, por recordarnos que no todo está perdido. En Marruecos, algunos zoológicos crían leones con melena oscura, buscando devolver al país la sombra del antiguo rey. Quizás no sea el mismo, pero representa algo vital, el deseo de reparar, de reconocer que lo destruido puede inspirar a proteger lo que queda. El arrepentimiento a veces puede dar vida. Cada vez que escuchamos la historia del león del Atlas, deberíamos detenernos y mirar más allá del relato trágico, porque en realidad habla de nosotros, de cómo confundimos poder con dominio y grandeza con destrucción. El ser humano tiene la capacidad de crear belleza o borrarla, y este león fue víctima de esa elección. Su extinción no fue un accidente, fue una decisión colectiva, una decisión que nos recuerda quiénes somos y quiénes podríamos ser si aprendiéramos a respetar. El león del Atlas ya no ruge, pero su historia sigue resonando. En cada especie amenazada, en cada bosque talado, en cada jaula cerrada, su mirada perdida nos sigue observando desde el pasado, preguntándonos si esta vez haremos algo distinto. La historia del león no es solo la historia de una extinción, es la advertencia de un futuro sin rugidos, sin vida, sin alma. Y aunque ya no exista, su legado aún puede despertar conciencia, porque mientras contemos su historia, el silencio no ganará. El último rugido aún puede ser escuchado, dentro de nosotros. La humanidad siempre quiso sentirse dueña del mundo, pero al final, el mundo nos está pasando la factura. El león del Atlas fue más que una víctima, fue un espejo de nuestra arrogancia. Hoy su ausencia nos pesa más que su presencia, y quizás en ese silencio que dejó atrás, podamos aprender lo que realmente significa reinar sin destruir. Si esta historia te conmovió, no la dejes morir aquí, comparte su rugido, dale voz al silencio, deja tu like para que más personas conozcan el destino del león del Atlas, suscríbete y acompáñame a rescatar otras historias olvidadas, porque cada clic, cada historia contada, es un rugido que vuelve a la vida.